Entonces, primero que vamos a hacer hoy, lo de siempre, una motivación de por qué los enteros aparecen o son tan importantes en informática. No sé si ustedes ya son conscientes de por qué los enteros son importantes en informática, pero yo les voy a volver a contar si ya lo saben por qué son tan importantes en informática. La naturaleza de los naturales, aunque suene redundante, pero los números naturales tienen una naturaleza, una razón de ser, y cómo se representan los números naturales en un computador. Luego, propiedades de los números naturales. La primera, una muy importante, es la propiedad de divisibilidad, y a partir de ella se derivan muchas cosas, eh, como una cosa que llama el algoritmo de la división, que realmente es un teorema, pero que es esencial para todo lo que tiene que ver con la aritmética y la criptografía. Vamos a hablar entonces de qué son los divisores y múltiplos comunes, los números primos. Los números primos son muy importantes, de nuevo, para la seguridad del mundo. Está basada en los números primos. La seguridad de la información está basada en los números primos. Ese es el concepto fundamental de la seguridad de la información. Entonces, vamos a ver los conceptos matemáticos detrás de eso. Los que vayan a hacer la exposición sobre criptografía, no sé qué, seguramente nos contarán por qué es tan importante los números primos en la criptografía. Y hablaremos de un tema de congruencias para hablar de aritmética, para poder hacer aritmética y proponer muchas aplicaciones. Y hay los compañeros que nos hablen de aplicaciones de las congruencias. No nos van a mostrar las que yo voy a contar aquí, sino nos van a mostrar otras, entre otras las que encuentren, pero hay unas que están en el libro de Cormen. En el libro de Cormen hay muchos temas de los de aplicaciones para que ustedes en el libro de Matemáticas Discretas del curso, ¿cómo es que es? De Rosen, el libro de Rosen, de Cormen. En el libro de Rosen hay muchas de las temáticas de aplicaciones, pero no es lo único, no es lo único que ustedes tienen que consultar. En la web también van a encontrar cosas. Pero el libro de Rosen es muy bueno también para encontrar aplicaciones. Y entonces las congruencias, allí hay tres mencionadas, ustedes podrán encontrar otras, pero si por lo menos entendemos esas tres mencionadas, entonces ya tenemos una idea de para qué es que serían esas congruencias. Porque yo les voy a hablar de la definición de congruencia, pero cómo se aplican, para qué se usan en el mundo real. Hay muchas cosas que se usan en el mundo real con congruencias, pero usted no sabe, ni tiene por qué saberlo, pero por detrás de eso está. Cuando usted va a comprar en cualquier supermercado hay un código de barras, y esos códigos de barras tienen que ver con congruencias y tienen un dígito de verificación y no sé qué más cosas. Todas esas cosas tienen que ver con congruencias. Entonces, hay muchas aplicaciones en el mundo real que usted de pronto no es consciente, pero existen. Entonces, la idea de los que vayan a exponer eso será contarnos eso. Entonces, empecemos por la motivación. ¿Por qué los números naturales y los enteros son tan importantes en la informática? Porque el computador es discreto desde su arquitectura. Bueno, ¿qué significa discreto? Discreto es como el contrario al continuo. Ustedes están acostumbrados en el cálculo a hablar de los números reales. Le hablan de los reales y las funciones, las derivadas, las cosas, las ecuaciones, y hasta van a haber ecuaciones diferenciales. Van a haber un poco cosas del cálculo del continuo, suponiendo que el mundo está lleno de números reales. Pero el computador no está hecho con números reales. El computador está hecho con, con electrónica, y la electrónica se basa básicamente en medir unas corrientes que son o altas o bajitas. Y si la corriente es alta, eso se interpreta como un 1, si la corriente es bajita, se interpreta como un 0. Y el 1 y el 0, combinados de muchas maneras, da muchos unos y ceros combinados, y eso da bytes y bits y bits y bytes y palabras y enteros y caracteres y no sé qué, todos son unos y ceros que al final son corrientes en un computador. Y eso es lo que hay, eso es hecho computador, de unos y ceros. Y por eso lo llaman discreto, porque en el computador no hay un voltaje que sea medio alto, medio bajito, no, nada de eso existe. O es uno o es cero, los bits y los bytes. Y luego los bytes y todas las cosas. Entonces, el computador es discreto, eso significa discreto. Son 2, 3, 8, 10, puedo enumerar sus cosas, no son continuos. Entre el bit que tiene 0 y el bit que vale 1, no hay un bit que puede valer 0.8737, no, eso no existe. Los bits valen 0 o 1. Y eso hace que el computador sea discreto, desde su arquitectura. Y todo lo que construyen a partir de ahí, los chips, pues están construidos a partir de unos y ceros. Todo.
que un chip que hace el AND, un chip que hace el OR, luego los combinan y hacen el NAND y no sé qué, y hacen cosas, y hacen relojes, y hacen todo lo que queda que hagan, todo es discreto. Discreto significa no hay números reales por ninguna parte. Pero usted sí, usted dice, no, pues yo abro una hoja de cálculo y le digo, pongo 1.8735 y no sé qué, me dan números decimales. Y entonces yo le digo, ni siquiera esos que usted ve en el computador son números reales. Todos esos en un computador caben un número finito de números, no caben más. Caben muchos, hoy en día caben muchos porque cada vez hay, la memoria es más grande y no sé qué, pero cabe un número finito de números y los reales son infinitos. Ni siquiera caben todos los naturales, ni todos los enteros, cabe un número finito de números. Y con eso tenemos que modelar un mundo que sí es continuo en muchas cosas. ¿Sí? No sé, la forma como las nubes se mueven o no sé qué, pues usted no ve que eso se mueva, ya eso se mueve continuamente. Y el mundo real es muy continuo y el mundo de los computadores es discreto. Entonces, ¿por qué es importante entender los computadores? Porque modelan el mundo real que no es discreto con un aparato que es discreto. Entonces hay que entender las matemáticas discretas, cómo uno logra modelar con cosas discretas un mundo que es continuo. Y esa es la fundamentación de esta parte que se llama matemáticas discretas en esta carrera. Porque ustedes van a trabajar con un computador y tienen que conocer las limitaciones de trabajar, de modelar el mundo continuo con lo discreto. Cuando uno conoce las limitaciones, entonces entiende por qué a veces hay errores. Entiende por qué a veces no se les ha pasado en una hoja de cálculo, usted llega ahí, tiene un número, tiene otro, lo suma y debería dar 100 y eso da 99.9. Y usted dice, ¿por qué? Yo lo sumo y eso da 100. ¿Sí? 4.76 más 93.24 y esa vaina no da 100. Y pues, ¿por qué no da 100? Y entonces yo le digo, bueno, deme una cifra decimal más, le digo a Excel. Una cifra decimal. Entonces el 4.74, que va a decir, no dice 74, dice 4.739, no sé qué. Entonces, porque realmente el número que hay detrás no es el número que yo estoy viendo, porque a mí me muestran un número con dos cifras decimales, pero tiene más. Entonces, cuando yo sumo solo las cifras decimales, pareciera que debe dar eso, pero cuando lo amplío, digo, ya sé por qué no da eso. Y a veces no da y no da y no da y no tiene por qué dar y hay un error. Y el error es porque estamos tratando de modelar los reales con números discretos y eso es imposible de modelarlo si no hay error. Sin error. Pero las máquinas entonces tienen que aprender a manejar el error. Entonces hay cursos, los métodos numéricos o computación numérica que ustedes ven en la carrera, está orientado a manejar este tipo de cosas. O sea, eso es entender el computador, es entender los números naturales y cómo puede modelar con él y qué puede modelar y qué no. Pues computar o calcular o consiste en transformar esos enteros manipulándolos con operaciones bien definidas. Eso es lo que hace el computador. Coger enteros y volver los otros enteros. Solo que yo los interpreto. Eso, cuando vea el cero seguido de no sé qué, ponga una A. Y entonces dice, y dice A. ¿Sí? Pero porque por detrás hay una cosa que hace eso. Pero no porque el computador sepa que eso es una A o no sé qué. Códigos, cosas de este. Todos son códigos. Entonces, comprender la teoría de los enteros es esencial para comprender cómo funciona el computador. Adicionalmente, es esencial para construir aplicaciones usadas comúnmente en computación, como por ejemplo los dígitos de chequeo, los sistemas de encriptación de mensajes basados en aritmética modular. Entonces, si usted entiende la aritmética, entonces usted va a entender cómo funcionan esas aplicaciones, ¿cierto? Y va a poder construir otras de pronto. Estudiaremos entonces las nociones de divisibilidad, primalidad, congruencia y aritmética modular. Eso es lo que vamos a estudiar en este curso. En este curso no nos centramos en las aplicaciones, sino en el fundamento, ¿cierto? Pero, ¿por qué lo estudiamos? Porque son el fundamento de todas las aplicaciones. Adicionalmente, los enteros se pueden estudiar de forma estructural, lo cual permitirá razonar sobre ellos de manera particular con una técnica de demostración muy poderosa denominada inducción. Entonces, cuando uno basa las cosas en los números naturales, en los enteros, puede usar una técnica de demostración que se llama inducción para probar propiedades de los sistemas que uno modela con aritmética.